Aquí te dan un micrófono, aquí sí hay libertad de expresión. Te dan un micrófono, puedes hablar mal del presidente, no pasa nada. Puedes hablar mal del papa, no pasa nada. Puedes hablar mal del rey. Todos los humanos que estamos ahora mismo respirando tenemos de alguna forma sangre real. Suena curioso, pero es real. Lo que nos diferencia a cada uno de nosotros genéticamente es el líder del cual cada uno proviene. Dicho de otra forma, si considerásemos desde el inicio de los tiempos, por aquellos tiempos en que el humano vivía de forma nómada y se fue agrupando progresivamente, tenemos que la mayoría de los más aptos eran los que se procreaban con las más aptas mujeres. Y sabiendo que los jefes, reyes, emperadores, faraones, jeques, caciques, sea el título nobiliario que sea de la época que fuere, ellos tenían beneficio en el tema procreación. Nos encontramos con casos extremos que baten los récords en estos temas. Como el caso del sultán Abdul Nasir Mulay Ismail As-Samil Ben Sharif, nacido entre 1635 y 1645, no está claro. Llegó a tener 550 esposas oficiales con 4.000 concubinas, produciendo en definitiva 876 hijos varones. A las hijas las mandaba a estrangular al nacer. Y si sabemos que esto ha ocurrido a lo largo de la historia, es evidente que sea excesivamente probable que cada humano que hoy respira sea descendiente directo de algún líder de la historia, ya sea de extremo oriente o de extremo occidente. Estaban nuestros ancestros. Out in the darkness, a fugitive running. Ya sea de la dinastía china, egipcia, otomana, bárbaros, vikingos, apaches, etcétera, etcétera. Pero la historia no se puede modificar. Nos guste más o nos guste menos, la historia está allí. Y solo está allí para entenderla, aceptarla y sacar conclusiones, no para modificarla. Nadie puede llevar su árbol genealógico hasta las épocas prehistóricas. Y cuando empezó la escritura, no eran estos árboles los que se solían escribir. Normalmente si uno se pone a investigar, solo puede retroceder unas cuantas generaciones atrás solamente. Supongo que tienes que ser de sangre real actual para poder llegar a la época medieval, pero no más. De resto tenemos que conformarnos con los recuerdos de abuelos. Apenas al llegar a Alicante, recordaba que por parte de mi padre tenía un bisabuelo paterno que había nacido en los alrededores de la zona, específicamente en Novelda. Fue el capitán militar que cuando empezó la Guerra Civil de España, supongo que por piedad del bando ganador, no le mataron, pero lo exiliaron de la península y lo mandaron a la isla de La Gomera. Y le impidieron por muchos años acceder a la península a cambio de no quitarle la vida. Aunque curiosamente, fue gracias a ese exilio, donde se encontraba con sus 5 hijas, que una de ellas conoció a su marido, natural de otra de las Islas Canarias, mi abuelo. Qué barbaridad las cosas que ocurren en la guerra. Yo supongo que la película del Padrino de Al Pacino no se queda corta. Así es la guerra.
Y así la vivieron nuestros ancestros. Cualquiera que sea su forma. And all his palms. Con todas sus deslealtades. Lástima que estoy viviendo una, en plena España en el siglo XXI. Ritzy, will you be baptized? In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Michael Ritzy, go in peace. Soledad es tan tierna como la amapola. La hermana menor de mi abuela en aquel momento estaba con vida y me contaba algunas historias cuando llegué a Alicante. Fue gracias a ella que aprendí muchas cosas de las 7 generaciones antes de mi nacimiento por el lado de mi padre. Fue ella quien me dio cientos de fotos con sus caras, familias, esposas, algunas anécdotas, impresionantes más de una. Y haciendo el árbol genealógico de esos niveles, superábamos los 300 familiares. Estaban distribuidos entre 5 países, la mayoría de ellos dentro de la misma España. Incluso resulta que tengo muchísimos primos en la propia Alicante. Lástima que no les conozco. De hecho, no les conozco a la mayoría de los 300. Y así es que comienzo mi instalación en las afueras de Alicante. Era un pueblo pequeño. Lo decidí más por cuestiones de cercanía al trabajo, más que por la propia ciudad, porque realmente me gustó mucho más Alicante. Me parecía la hermana menor de Valencia, pero era volver a empezar. Pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial. Una vez más volver a empezar. Si quieres seguir viajando, dale clic al siguiente destino.